Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión en vivo que va a estar dedicada al clan familiar y específicamente a la lealtad hacia papá. Bueno, los saludamos desde Lima, Perú, Carla Ávila y Cris Huerta, que está en la Ciudad de México. Cris, ¿cómo estás? Hola, hola, muy feliz de estar aquí, de estar una vez más con ustedes en actualización en conciencia. Híjole, animados y muy gustosos con este tema que trae mucho de dónde rascarle. Bienvenidos y excelente noche, excelente día, excelente tarde. Gracias por estar aquí, por su presencia. Perfecto. Bueno, entonces nos vamos a adentrar de lleno en el clan familiar, ¿no? Y primero preguntarnos, ¿no? ¿Qué es el clan familiar? Hemos escuchado a veces que solamente es como de personas, ¿no? Que están unidas por lazos sanguíneos. Por eso es que también al clan familiar se le puede conocer como árbol transgeneracional o árbol genealógico, ¿no? Es toda mi familia, ¿no? Mis ancestros de donde yo vengo. Y bueno, pues generalmente, o se sabe, ¿no? Desde la ciencia, que heredamos de nuestros ancestros, pues los genes, lo normal que nos enseñan en el colegio, ¿no? Pero ya hay diferentes disciplinas que han ido demostrando que no solo heredamos los genes, sino que también heredamos memorias de emociones de nuestros ancestros o de repente también la forma de comportarnos de parte de ellos, las tradiciones, ¿no? Los valores y todo esto que es un sinfín, digamos, de también virtudes y habilidades que vamos manteniendo en una misma familia, ¿no? Entonces, tenemos cierta caracterización por familias, ¿no? Así que mi familia tiene una tradición, por ejemplo, en la mía de celebrar los cumpleaños a medianoche, ¿no? Que no es tan común de repente entre mis amistades, por lo menos. Entonces, todas estas, digamos, comportamientos los vamos ya asimilando como personas y lo vamos pasando de generación en generación, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con esto, Cris? Me encanta lo que estás diciendo, pero antes permíteme hacer algo porque como que andan muy inquietos. Digo, quiero invocar a todos los seres de luz, a Miguel y sobre todo a nuestro clan, porque hablando de clan, quiero traerlos a ellos, que darles este mensaje a ellos, darles este en vivo, este live para ellos, ¿no? Para nuestro clan, en honor a ellos, porque como ya andan aquí, andan muy inquietos y dije, bueno, que darles también voz a ellos para nuestro clan y el clan de ustedes, ¿no? Andaban ahí como muy, muy, dije, bueno, que Bienvenidos, bienvenidos. bienvenidos porque andan todos aquí, hablando de clan, siempre los encontramos aquí. Entonces, ya que les dimos la bienvenida, ya se les baja un poco, pero así, y váyanse dando cuenta, así como nos decía Carla, ¿no? ¿En qué costumbre tengo? Y vamos a empezar con esto. La costumbre de los diciembres, los 24, los 31, celebrar el cumpleaños, el Día de Madres, a lo mejor es una costumbre aquí y en otros países no lo es. A lo mejor, como dicen, ¿no? El cumpleaños uno sí celebra, pero siempre es una costumbre que hemos traído de generaciones en generaciones. En su caso, ¿qué costumbres tienen así que se han ido de generación en generación? ¿Y cómo la han desarrollado? Y aquí lo importante, ¿qué pasa cuando alguien dice, yo ya no quiero seguir con ese ritual? Lo voy a poner como ritual. Yo ya no quiero seguir con esa costumbre, yo ya no voy a ir, y se los digo de experiencia, ¿no? Porque mi papá era, tienes que estar los 24 de diciembre aquí, pobre de aquel que se saliera de la regla. Entonces, imagínate qué pasaba cuando uno de mis hermanos lo hizo, le fue muy mal. Entonces, cuando mi papá fallece, yo digo, yo ya no vengo a casa de mi mamá, me fue muy mal, porque no seguimos esa costumbre. Entonces, imagínate si con una costumbre nos pasa eso, ¿qué pasa con la lealtad? ¿No? ¿Qué Exacto, pasa cuando tenemos una lealtad? exactamente. Sí, porque no solamente estamos heredando los comportamientos, como les decía, también las emociones, sino también todos estos duelos no realizados, por ejemplo, ¿no? Proyectos no terminados, deseos profundos que no llegaran a cumplirse, todas estas como memorias y la forma de afrontar ciertas situaciones
también vienen de nuestro clan y sobre todo vienen de manera inconsciente en este momento, ¿no? Mientras nosotros éramos niños, hemos estado en digo, ambiente familiar donde hemos ido captando de manera consciente en ese momento, pero ya ahora está inconsciente y lo seguimos haciendo como de manera automática, ¿no? Ya parecemos un poco robotitos a la hora de responder frente a las dificultades o frente a la vida en general, ¿no? Y entonces viene aquí la lealtad, ¿no? Y entonces la lealtad, ¿qué es? Justamente es un valor de un grupo de personas, que en este caso es la familia, ¿no? Y que nos va a hacer pues cumplir estas normas de fidelidad, de honor, de gratitud hacia nuestro círculo más cercano, que va a ser la familia. ¿Y qué pasa si yo, como decía Cris, me salgo de esa tradición, de ese honor? Pues me pueden separar. Y si me separan, entonces ahí el problema es que nuestra posibilidad de vida disminuye, ¿no? Como en los animales o en las tribus, todavía el peor castigo que le puedan dar a una persona en una tribu es separarla del clan, porque ya no tiene defensa, ya no va a poder ser tan fácil para esta persona conseguir de repente el alimento, la casa, entonces es como que el peor castigo, y por lo tanto nosotros personas queremos siempre pertenecer a un grupo, al grupo del clan familiar. Y por eso es que muchas veces cuando lo tratamos de hacer diferente, como bien lo dijo Cris, es que se despiertan pues ese botón que dice, oye, tú lo estás haciendo diferente, y todo el mundo te empieza a ver pues como la oveja negra, o como que, uy, ya no eres leal a nosotros y por lo tanto no perteneces a este grupo familiar, ¿no? ¿Tú has visto este tipo de experiencias, Cris? Ay, muchas. A mí casi me desheredan de mi familia por andarme dedicando a estas cosas, pero efectivamente, por ejemplo, ahorita me viene un caso que he tenido en terapia y no sé por qué me lo acordaron, pero digo, se los voy a poner, donde la persona, ¿no? Se dedica a cuidar a sus papás y yo ya no quiero, me quiero ir a trabajar, me quiero ir a viajar, me quiero ir lejos, pero no puede, o sea, no podía irse de casa de los papás porque es tan fuerte la lealtad donde o me debes la vida o tienes que cuidarme porque yo cuidé a tu abuela, tú tienes que cuidarme a mí y entonces el hijo se quiere ir o tiene que traerse a la mujer y trae a los nietos y todo, entonces se hace un borlote. Y entonces es así de, tengo que salir, pero hay algo que se lo impide. Hay algo que le impide irse de esa casa, irse de la casa de los papás, irse así. Mi ejemplo, cuando a mí me pasó eso, ¿no? Cuando yo quedo viuda, voy a vivir con mis papás, con mis hijos y todo, y era un desastre, porque pues mis hijos querían su privacidad, mis papás no querían ruido, no querían nada, ¿no? Pero no me podía salir de ahí. Entonces era muy extraño porque a mí me entra el pensamiento de carencia, el no voy a poder yo sola, cómo voy a hacer las cosas y todo esto. Y entonces aquí es esta parte donde si ellos me están cuidando y están cuidando a mis hijos, ¿cómo los voy a dejar y me voy a salir? No podía hacerlo. Y eso se los voy a contar. Yo sé que siempre les ando contando mis historias. Les voy a contar algo muy chistoso. Porque ya después de que pues ya tengo a mi pareja, que ya muchos lo conocen, vámonos a vivir, ¿no? Y yo, no, ¿cómo, no? Casi en lugar de salirme, casi lo metía yo a casa de mis papás, ¿no? Pero casi, o sea, literal yo creo que agarró y me dijo, no, vámonos. Pero yo me sentía como si traicionara la casa de mis papás, como cómo los voy a dejar. O sea, yo me sentía que estaba traicionando a mis papás. Claro que ya después soy feliz porque tengo mi propia independencia y puedo hacer mis cosas, ¿no? Pero en ese momento me costó mucho trabajo salirme de la casa de mis papás. Digo, después lo entendí, lo comprendí ya trabajando, de que era hacia lealtad de donde tú me ayudaste, tú me dices la mano, ustedes dieron todo por mí, entonces ahora yo tengo que devolverles ese favor, devolverles la gratitud, devolver lo que hicieron por mí. Entonces por eso yo no me podía salir, porque el salirme era traicionarlos. A pesar de que todo ahí era muy malo, ¿no? Porque entre gritos, entre pleitos, entre mis hijos y todo así de, ¡ah! ¿No? Pero no podía. Y eso, aquí lo que quiero que vean es que ni siquiera era consciente de lo que estaba pasando.
No era consciente porque algo dentro de mí no quería estar ya en casa de papás, pero no me podía salir. Yo me ponía trabas, no voy a poder, estoy sola, ¿cómo le voy a hacer? No, nada, ¿no? Entonces tuvo que venir y decirme, sí se puede, y te saco, ¿no? Así siempre me dice, ya te saqué de casa de tus papás. Literal, sí me sacó de la casa de mis papás. Por eso entendí por qué no pude hacerlo yo, porque los estaba traicionando. Para mí era traición salirme, ¿no? Y ellos nunca me dijeron nada de eso, pero en mi inconsciente estaba esa información. Yo tenía que agradecerles la vida. ¿Y cómo les tenía que agradecer? Pues haciendo lo que ellos decían, haciendo lo que ellos querían. Y yo ya estaba así de, no puedo. Entonces aquí chequen ustedes, chicos, en dónde están en esa parte. Y eso es muy importante. Ese es un tip muy bueno cuando, como dices, ¿cómo puedo saber si tengo una lealtad o estoy viviendo una lealtad? Es como cuando vas en contra de ti. Tú quieres hacer otra cosa, tu misión está en otra cosa, tu visión está por otro lado, pero no te puedes mover. O estás estancado de, no puedo hacerlo. ¿Qué tal las lealtades hacia, hablando del padre, tu jefe? ¿No? Es una lealtad hacia tu jefe de, no me puedo ir a otro trabajo, porque ¿cómo lo voy a dejar al solo? Pero yo ya no me siento a gusto ahí. Cuando haya esa parte de, ya no me siento a gusto, o hay una incomodidad, una pizca de incomodidad, y tus sueños ya están en otro lado, chéquense, porque ahí hay una lealtad inconsciente. Sí, tal cual, ¿no? Vamos a leer un ratito los saludos y si tienen alguna consulta, por favor, vayan dejándolas acá para seguir avanzando con los temas. Bueno, Eiko nos pone corazoncitos, igual Ana Paula Cifuentes, Celeste nos dice, saludos chicas, Fanny nos dice, bendecida noche desde Cali, Colombia, qué rico Cali. Eiko, feliz de escucharlas. Héctor nos dice, buenas noches de Nueva York, Nueva York, debe estar haciendo calorcito por allá. María nos dice, gracias, gracias, gracias. Saludos desde Manzanillo, Colima, México. Ay, qué lindo México. Saludos, dice Israel. Extraño México. Ahí nos da las palmitas. Luz Marina nos dice, hola desde Bogotá. Hay otra bogotana. Wow. Acá. Héctor nos dice, sí, es increíble. Yo no sabía cuánto me parezco a mi padre. Y yo que decía que nunca me parecería a él. Sí, muchas veces, ¿qué sucede acá? Es que nosotros nos polarizamos, ¿no? ¿Qué es polarizarte? Es irte hacia un bando. Estamos en un mundo polar, entonces hay que entender un poco esto. Cuando yo me voy, o estamos como en una balanza, ¿no? Y me voy, por ejemplo, al lado de mi mamá, porque mi mamá me consiente, porque yo veo que mi mamá es la que sufre y qué sé yo, entonces me voy acá y juzgo a mi padre, y entonces digo, yo no me quiero parecer a él, y entonces voy a hacer todo lo imposible por no parecerme a él, pero lo que yo más juzgo es donde me voy luego. Y sucede, o sea, uno está tan programado que luego puedes encontrarte a esta edad, a la edad que es ya adulto, digamos, repitiendo las mismas palabras de mamá o de papá y haciendo lo mismo, pero de manera totalmente inconsciente, hasta que no lo ves y dices, oye, pero esta frase es de mi mamá, por Dios, o de mi papá, ¿no? Entonces es como que, ¿en qué momento yo todo ese juicio que puse me lo estoy llevando a mí para actuarlo, ¿no? Ya de esa manera en la que yo dije, no me voy a parecer a él, pero finalmente hago lo mismo porque es lo que aprendí. Mi inconsciente aprendió a comportarse de esa manera, porque acuérdense que de nuestros familiares heredamos pues también los patrones de conducta, de percepción, ya también heredamos sus necesidades. Todo lo que necesitaron ellos, lo hago después yo también. Doris nos dice, saludos desde Canadá. Oh, Canadá también está presente, qué bonito. María nos dice, qué buenos temas, me encanta. Gracias, María. Héctor nos dice, yo ya no quiero ni fumar, de hecho. Ya lo dejé y quiero que no se vea más normal el alcohol por todo. Bueno, sí, muchas veces también el tema que justamente son los juicios, ¿no? Y justo, ¿qué es lo que vamos agarrando de nuestro clan, ¿no? De repente podemos agarrar estos temas de, digamos, comportamientos, pero también, por ejemplo, el uso de alcohol o de cigarros y qué sé yo. Y a veces es que reparamos o repetimos, ¿no? Porque nosotros a veces lo hacemos totalmente diferente cuando dijimos esto a mí no me gustó,
o lo hacemos de la misma manera porque yo lo aprendí de esa manera. Entonces, la cuestión también es hacerlo consciente y ver cuál es la necesidad. Cuando tenemos alguno de este tipo de, de consumir, digamos, alcohol o tabaco u otras sustancias, tiene que ver también mucho con la familia, ¿no? Pero ese es un tema aparte también grande que podemos tocar en otra ocasión. Pero No, sí. y me permites, quiero contestarle algo a Héctor, ¿no? ¿Qué pasa cuando fumas? Necesitas respirar. Entonces, fíjate, cada cuánto quieres respirar, cuando estás estresado, cuando quieres un minuto, es cuando dices, solo quiero un minuto de tranquilidad. Necesitas aire. Entonces, fumas porque necesitas aire. Entonces, nada más checa en esa parte, ¿cuándo hay esa necesidad? El alcohol. Cuando estoy emocionalmente, no quiero afrontar mi emoción, entonces prefiero tomar el alcohol. ¿Cuándo quiero tomar? ¿Qué necesidad? Estoy triste, estoy solo, me siento enojado. Necesito el alcohol para platicar, necesito el alcohol para sentirme bien. ¿En qué momento necesitas el alcohol? Para sentirte contenta, para olvidarte de tus problemas y decir, ya estoy hasta el gorro, no quiero nada y pues mejor vamos. Esa es la parte que te está sustituyendo en la emoción. Nos parece a ti porque yo cuando lo descubrí dije, sí, cierto. Sí, pues yo Aquí pude dejar tenemos el todas alcohol, las experiencias que pueden imaginarse. solamente no es una copita. Sí. Bueno. Pati nos dice, buenas noches con todos desde Perú, aquí tengo una paisana. Maricel Orense también nos dice, hola, buenas noches, bendiciones desde Argentina. Ay, qué bonita Argentina también. Consa Manflo, buen día desde Colombia. Ana, también saludos desde Medellín, más tenemos Colombia presente. Qué lindo vernos, nos dice Patricia, gracias. Lourdes nos dice saludos desde Michoacán, México. También estamos con mexicanas. Héctor dice, a mí me pasó que veía mucho chisme y discordias, habladurías, y eso me hizo salir de casa a pesar que me dejaron de hablar por un tiempo. Claro, ¿no? Somos dos, Héctor. Ahí me dejaron hablar como 2 años, creo, de por qué me salí. Sí me castigaron por haberme salido, ¿no? Entonces sí te entiendo. Claro, luego hay que trabajarlo para poder también asimilarlo, ¿no? Y vamos a seguir hablando al respecto, ¿no? Fabián nos dice desde Manizales, muchas gracias. Marta Elisa, buenas noches desde Villavicencio, Meta, Colombia. ¡Wow! Colombia. Sí. Bueno, Ana Paula nos dice totalmente cierto. Héctor, ahí se puede poner límites y demás. Claro, justamente que es la energía del padre, ¿no? El padre es el que nos ayuda a poner los límites, pero a veces estamos en otra energía o estamos en el juicio contrario, ¿no? Entonces ahí es donde no aprendemos bien cómo ponerlos, ¿no? Victoria nos dice buenas noches, saludos de Chile. Hola, Victoria. Doris nos dice, ahora caigo, entiendo a mi esposo, es muy parecido a mi papá y hasta son del mismo signo, son las mejores personas que he conocido. Sí, y muchas veces, como estábamos hablando en el tema anterior, es que elegimos a nuestra pareja según nuestro papá, ¿no? O sea, según la energía que hemos tenido o que nos ha faltado, porque otra vez vamos a estar, digamos, expresando lo mismo que nuestros ancestros de manera directa o complementaria, repitiendo o reparando. Entonces hay que ver ahí también qué es lo que sí me gusta, aceptarlo y también solamente tomar conciencia, ¿no? Ah, mira, sí, mi pareja se parece mucho a mi papá, mira, esto es lo que me gusta. Sí, el hecho de tomar conciencia es como que poder procesarlo e integrarlo, ¿no? No es sin juicio, ¿no? Que él era así, que él era así, ni decir ni es bueno ni malo, ¿no? Sino que en este momento esa es la energía que me gusta, que quiero disfrutarla, que quiero aceptarla, que quiero integrarla también, ¿no? Héctor nos dice, sí, es fuerte el no poder salir a pesar de no estar a gusto. Claro, porque son programaciones y lealtades y mandatos de quedarnos y pertenecer a este clan. Porque acuérdense, salimos y estamos en modo supervivencia porque nos pueden atacar y no tenemos quien nos defienda, ¿no? Lucy, desde Costa Rica, qué bonito, saludos Lucy. Martina, hola, buenas noches. Ella nos saluda también desde Saltillo, Coahuila, México. Elizabeth, buenas noches de Argentina.
Adriana desde Bello, Antioquía, qué bonito. Las ovejas negras, sí. Nosotros somos multicolor a veces, unicornio. Mónica nos dice, ahora lo veo, tengo esa misma lealtad en el trabajo y también en casa. Enviudé hace 6 años y me autosaboteo para no generar ingresos suficientes para independizarme en lo económico y tener pareja. Tal cual, ¿no? Muchas veces el padre, que es también una figura que está por encima de nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? Ah, no, mi papá está acá, yo no puedo superar esto, y entonces, ¿qué hago? No lo puedo superar porque está en un nivel superior para mí, para mi inconsciente, ¿no? Y entonces me autosaboteo, no tengo los ingresos necesarios para poder independizarme. ¿Y qué es lo que ha pasado de repente? Puede haber una de las probabilidades, porque este mundo del clan familiar es inmensa y cada persona es súper particular, pero ¿qué es lo que sucede? ¿No? Muchas veces comentarios tipo, ay, yo que lo hice todo por ti, yo me sacrifiqué, ¿cómo me vas a dejar? Y entonces todas estas, digamos, frases que a veces hemos escuchado nos quieren o nos siguen haciendo pertenecer a este grupo familiar del cual nosotros no podemos independizarnos y somos solo un grupo. ¿Y qué es lo que sucede ahí? El individuo no se puede independizar, individualizar, no puede ser uno mismo. Entonces yo tengo que seguir formando parte de, pero justamente cuando ya estamos formando el ego, ¿no? Desde que el niño tiene, bueno, 3 años y hasta que estamos más o menos en la adolescencia, que es cuando llega nuestra época de rebeldía, ¿no? Yo ya no quiero ser como mi papá, yo escucho otra música, salgo con mis amigos y qué sé yo. Muchas veces ahí se corta el proceso o suceden ciertos eventos o qué sé yo, o este tipo digamos, de mandatos que nos lo van diciendo mientras también vamos creciendo, ¿no? Yo, todo el sacrificio que he hecho por ti, entonces la persona es, uy, no, tengo que ser leal a ellos, ¿no? Y entonces sigo los mandatos que he tenido de parte de mis padres, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, ¿qué es lo que qué es lo que me pasaba? Yo tengo el mandato de mi papá súper claro. Primero, que él quería pues que yo sea hombre. Y segundo, que él, uno de sus anhelos era ingresar a una universidad acá en Perú, ¿no? Y entonces, obviamente, no pudo ingresar por motivos familiares, digamos, ¿no? Él tuvo unos temas ahí, justo pasa que fallece sus padres, entonces ya no sabe cómo afrontar esto y se quedó en nada, ¿no? No pudo ingresar a la universidad. Claro, nazco yo, quería que sea el primero, que sea hombre, la primera viva, y entonces mi percepción era esa, ¿no? O sea, mi papá me decía, haz A y yo hacía A. Y era totalmente obediente al 1000%, ¿no? Pero también esta lealtad, que es lo que me da a mí la capacidad de poder de repente entender, no sé, lo que requería yo para poder ingresar a esta universidad, ¿no? Entonces, claro, no era que a mí me gustara estudiar, nunca me gustó estudiar, o sea, era como que aburrido, sino que, ya no, mi papá quiere que yo estudie, entonces era como que presta atención, haz la tarea, y era como que una autoexigencia que yo tenía en las épocas de colegio, ¿no? Era como que, uy, ya sí tengo que hacer la tarea, porque también había como una presión un poco de parte bueno, en general de los papás a veces, que dicen, no, tienes que estudiar, que es por tu bien, obviamente es por nuestro bien, ¿no? Pero yo no tenía ni carrera, ni universidad específica, y mi papá me dijo, tú estudias acá, tú estudias esto, entonces era como que sí, ¿no? Ya, sí, perfecto. Entonces ya di el examen, ingresé a la universidad, todo, y claro, estuve hasta 15 años más o menos desempeñándome en la carrera y todo, y llega un momento, pero la carrera felizmente me gustó, ¿no? Entonces era como que sí, pero esa facilidad que yo tenía para poder de repente estudiar o dedicarme a algo, era como que también el mandato de mi papá, y yo lo hacía así, bueno, ya estudié esto y ahora necesito solamente trabajar de esto. Y cuando yo lo veía en otras personas, porque tenía amigos que tenían una carrera X, pero ellos se dedicaban, no sé, uno era odontólogo, me acuerdo, y se dedicaba a tatuar. Trabajó en un bar, en un supermercado. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Si tú tienes una carrera, qué barbaridad. Yo lo juzgaba, pero claro, lo juzgaba desde los ojos de mi papá, que mi papá
me había dicho, tú tienes que estudiar y seguir tu carrera y tener una profesión y un trabajo estable para toda la vida, ¿no? Entonces era como que, claro, una vez que pasan ciertas circunstancias y yo llego a este camino de vida, digamos, ya despertando a la conciencia y qué sé yo, entonces es cuando digo, oye, yo quiero dedicarme a otra cosa, pero todavía estaba la lealtad ahí presente. Entonces en mi cabeza era, Carla, tú no puedes hacer otra cosa más que lo que tú estudiaste. Y era como que yo no había podido desempeñarme en ninguna otra cosa. Entonces tuve que empezar como que desde cero a conectar conmigo misma porque era, no, tú haces lo que a ti te dijeron. Así como los caballitos que van con sus tapaojos, así era, tú estudias y trabajas en lo que te dijeron tus papás. Entonces yo, ya. Pero cuando uno empieza a ver todo, porque es totalmente inconsciente, ¿eh? Yo decía, sí, yo ya estudié, tengo la carrera, y estoy trabajando. Y era como que totalmente normal, hasta que empiezo a hacer terapia. Entonces me doy cuenta de dónde vienen todas estas programaciones, porque son un montón de programaciones, obviamente, que tenemos, que no todas son, digamos, equivocadas o erradas, porque, por ejemplo, a mí me sirvió de base, ¿no? De base para dedicarme luego a esto, para entender varias cosas, porque también gracias a que tengo ese tipo digamos, de aprendizaje o de conocimientos o de know-how ya, es que también puedo ver otro tipo de cosas ahora y desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, yo no lo veo como que, ya, sí, eso fue recontra malo, sino que en un momento me sirvió, me gustó, lo disfruté, digamos, pero yo también tenía otra cosa que mi alma me estaba diciendo, ¿no? Oye, eso también te va a gustar porque, bueno, es lo que me estaba llamando desde ese momento hasta ahora, ¿no? Entonces, es importante por eso darnos cuenta, como dijiste tú bien, Cris, ¿es realmente es lo que quiero yo y mi alma en este momento lo que estoy haciendo? ¿O es solamente una lealtad, una programación, unos, digamos, patrones que nos han heredado nuestros ancestros, ¿no? Vamos a seguir saludando aquí a, bueno, Ana, buenas noches. Bendecida noche, desde Colombia, qué bonito Colombia. Luz, también desde Colombia, Colombia está presente. Héctor dice, mi padre fue tan brusco que las mujeres de la familia resultaron algunas golpeando a sus esposos o enfrentárseles por cualquier cosa. Claro, están en la complementariedad, ¿no? Están reparando. Si yo, por ejemplo, he vivido en un ambiente donde he visto que a la mujer le hacen daño, seguramente yo lo que voy a hacer es oponerme, ¿no? Yo tengo también un poquito de eso en el caso por ejemplo, de mi mamá. Había un poco de violencia, un poco, no creo que bastante violencia en casa. Entonces mi mamá ya no permitió eso. Y claro, yo salgo también, mi papá era machista, bueno, en esa época creo que los papás eran machistas, y era, claro, mi salida era el estudio, ¿no? Papá, si yo hago esto, ¿cómo hago para estudiar en el examen? Entonces yo me libraba de esto, porque como era la única hija, entonces, claro, las responsabilidades querían que sea yo la que tenía que hacerlas, ¿no? Tipo cocinar, no sé, las cosas de la casa que nunca me gustaron. Entonces era como que, pero mañana tengo examen. Entonces, por un lado también yo aprovechaba la parte de la lealtad, ¿no? Entonces, creo que es un poco también ir viendo, ¿no? De dónde es que vienen estas situaciones o programaciones e ir sanándolas e integrándolas, porque, ojo, las programaciones llegan porque arriba no ha podido ser cumplido o no han hecho los duelos o ha habido muchos dramas que no han sido solucionados, ¿no? En este caso, por ejemplo, mi papá, ese era un sueño que tenía él, por eso se lo fui a cumplir yo. Y, por ejemplo, en este caso de repente la violencia, obviamente ha habido algo que ha sido aprendido desde muy arriba, ¿no? Digamos, los ancestros arriba, ¿no? Y entonces vienen las siguientes generaciones y ya no lo van a permitir y están en la otra cara de la moneda, ¿no? En la otra parte de la balanza. Entonces la ideal es sanarlos, integrarlos para buscar un equilibrio, ¿no? No. Eiko dice que eran muy chiquitos. Marlene, maravillosa. Crisis Carla. Linda Marlene. Marta, buenas noches, desde Colombia. Aquí también Pilar, desde Colombia.
Carmenza también desde Colombia. Qué bonito, Colombia también está presente por acá. Colombia presente. Colombia, México, Nueva York, de todos lados han venido hoy. Qué bueno. Nos alegra compartir este tema con ustedes, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo más podríamos saber, Cris, que tengo una lealtad a mi padre en este caso, o a algún miembro de la familia, ¿no? Aquí, chicos, por ejemplo, ¿no? Yo se los voy a dar con mi ejemplo porque creo que es la mejor forma que pueden encontrar. ¿Qué tan importante es su papá para ustedes? Mi papá era una persona tan importante que, híjole, daba mucho respeto, mucha fuerza, mucha autoridad. Entonces lo que decía papá se hacía. O sea, él así, ¿no? A pesar de que mi mamá se ponía en pleitos y todo, pero fíjense que ahora que he estado con mamá en unas cosas de doctor, que ha estado en unas consultas, hablando con ella también veía así a su papá, como el superhéroe, como el papá perfecto, como el papá no hace nada, el papá es mujeriego, o sea, el papá era perfecto, ¿no? Y dije, ay, no hay hombres perfectos, ¿no? Pero entonces juzgaba a su mamá. No, es que mi mamá ella no disfruta, no sé por qué es así, que no sé qué tanto. Cuando escuchaba a mi mamá, me escuchaba yo ahí, porque yo decía lo mismo. Mi papá es perfecto. Por culpa de mi mamá, mi papá es así. O sea, yo culpaba a mi mamá que mi papá fuera mujeriego, fuera borracho, fuera todo lo que fue, ¿no? Entonces dije, ok, ahí yo al escuchar a mi mamá cómo se expresaba de su papá, hice lo mismo. Pero mi mamá nunca se dio cuenta que lo que hizo con nosotros es que llamaba tanto a su papá que lo puso en un altar y nos enseñó a amar mucho a mi papá y ponerlo en un altar. Entonces lo que decía mi papá se hacía. Y aquí hay algo muy importante que también chequen ustedes, chicos. Si, por ejemplo, para mí era muy importante mi papá decía esto se tenía que hacer, a pesar de que iba yo en contra de eso. Entonces, para ustedes, si su papá era muy importante, el abuelo era muy importante o el bisabuelo, porque muchas veces nos cuidaron los abuelos, eran importantes y ellos, ¿qué era lo que nos decían? Porque esa persona importante es tu autoridad, es lo que te va a marcar esa lealtad. Esa lealtad, digo, a mí me llega así, me suena así como, te debo, te debo esto y por eso lo tengo que hacer. Una cosa que mi papá no, que siempre nos decía, mi papá llegó a la universidad y lo que dije Carla, ¿no? Le faltó una materia para graduarse de la universidad. Y él siempre nos dijo a todos, parecía su lema, nadie va a pasar encima de mí, nadie va a llegar más que yo. O sea, siempre nos los decía, a nosotros como sus hijos, porque a sus sobrinos y a otros tal los entusiasmaba para estudiar, ¿no? Pues, ¿qué creen? Ninguno de sus hijos llegó a la universidad. Son escuelas truncas, es carrera trunca y todo trunco. Y por más que tratas de esforzarte, todos mis hermanos, bueno, nosotros que somos 4, no hemos tenido el éxito que tuvo mi papá. Mi papá fue una persona, híjole, con un cerebro buenísimo para hacer negocios, para tener dinero, pero nosotros no hemos podido llegar a eso. Nosotros no hemos podido llegar a eso porque, ¿quién nos dijo? La persona importante, no puedes hacer más que yo. Y si yo trato de hacer más que yo, trato de hacer más que él, estoy, traicionando y me duele. ¿Cómo me doy cuenta ahorita que mi papá ya falleció con mi pareja? ¿No? Si él es exitoso, yo no puedo ser exitosa porque entonces puedo llegar más que él. Mi papá representa a la pareja, ¿no? Entonces yo no puedo pasar encima de él. Entonces yo dije, ¿cómo? ¿Por qué? Se supone que esto ya lo trabajé. Al final es una lealtad inconsciente de que no quiero traicionar a la pareja, no quiero traicionar a mi papá, porque si mi papá me dijo, tú no vas a ser más que yo voy a hacer lo imposible para no ser más que él. Entonces, si esa persona importante, el abuelo, si el abuelo decía, mi abuelo era una persona sanadora, y él sanaba a niños, él les pasaba energía. Bueno, ahorita lo veo y es Reiki, ¿no? Antes en ese tiempo yo no me veía que sanaba, les daba energía a los niños. Y él dijo, no se pueden dedicar a esto. No se pueden dedicar a eso. Y decía, ¿por qué? O sea, a mí me gustaba mucho verlo y ver cómo hacía las cosas, pero él nos dijo que no podíamos dedicarnos a eso. Nadie de mi familia se dedica a esto y cuando yo intenté hacerlo, lo que les digo, ¿no? Todos se me pusieron en contra, mi papá se puso en contra y como mi papá se puso en contra, para mí era peligroso,
porque yo tenía que obedecer lo que decía mi papá. Entonces, aquí vamos a las lealtades con papá. ¿Qué nos decía papá? ¿Qué hablaba papá o mamá con papá? ¿Cómo hablaba el abuelo? ¿Cómo hablaba esa persona de autoridad? Porque a lo mejor dices, yo no conocía a mi papá, pero siempre hay alguien que ocupó esa parte de autoridad. ¿Qué hablaba? ¿Qué decía? Tienes que compartir, tienes que dar, tienes que, o sea, ¿qué decía y qué estás haciendo en estos momentos ahora? Para saber en qué lealtades estamos. Esa lealtad siempre va a ser como, no puedo traicionarte, no puedo ir en contra de ti, porque si yo soy más que tú, te puedo traicionar. Y si te traiciono, te puedo herir. Y si te hiero, me puedes todo lo demás, ¿no? Y me puedes abandonar. Cuando yo decido volver a hacer mi vida, lo que les decía, efectivamente se puso en contra de mí el clan, mi familia, mi papá, me dejaron de hablar, de cómo crees, qué te pasa. O sea, fui la peor del mundo, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué no son felices, no? Si ya no me aguantaban en mi casa, ¿por qué no dicen qué bueno que ya te fuiste, no? O qué bueno que ya eres feliz otra vez, qué bueno que pudiste, qué bueno que volviste a renacer tu vida, ¿no? A volverte a reencontrar en el amor. No, fue todo lo contrario. Y yo ahorita los entiendo porque digo, realmente ellos ni siquiera están en la parte, si te sales de mí, no te puedo cuidar, no te puedo ver. Es como el amor apache, ¿no? Ni te quiero, ni te odio, ni te soporto, pero aquí te tengo. Entonces, ¿cómo identificamos esa lealtad? Cuando estás así de, te echas a correr y vas y quieres hacer algo y te detienes, porque no quieres traicionar a esa persona, no quieres traicionar a esa persona que se puso como esa persona de autoridad, porque es la que más pesa en nosotros. Como esa persona pesa, vale mucho lo que nos dijeron. Entonces, chéquenlo, por ejemplo, en los hijos, en los niños de ahora, que realmente, yo creo que por eso ya no están cuidando los papás, sino los abuelos, que los consentimos mucho, pero vienen con un programa ya diferente, donde ellos dicen, me vale, lo hago. Por ejemplo, mi hija me dice, yo no veo problemas, yo veo aquí que puedo hacer algo, ¿qué lo voy a hacer? Y está buscando una solución. Entonces digo, wow, ¿no? O sea, ya traen otro programa. Entonces, aquí está la parte inconsciente. ¿Cómo traerla al consciente? Porque esto se trata de traerlo, por eso es actualización en conciencia. ¿Cómo me traigo esa información al consciente? ¿En qué parte no pueden salir en su vida? ¿Qué es lo que realmente los está deteniendo? Si dejo mi trabajo, ¿a qué le tengo miedo? ¿A no tener dinero? ¿A no poder hacer esto? ¿O realmente a que mi familia me diga algo? ¿A que se pongan en contra de mí? O sea, realmente me quiero dedicar a la música porque me encanta cantar. Pero ¿y si me ven cantando? ¿Y si me ven haciendo algo mal? Que aquí me acuerdo de la película del Coco, ¿no? Sí, Donde el niño amaba cantar, pero su familia le prohibía y él no sabía por qué, pero él amaba. Y así estamos muchas veces en la vida. Amas hacer otra cosa, pero no te atreves a hacerlo. Y aquí es, ojo, es algo muy importante, porque puedes empezar a combinar las dos cosas. A lo mejor a ti te encanta bailar y bueno, pues ya en la noche te pones, no sé, una cumbia o algo y ya te pones a bailar antes de irte a dormir. Ya lo combinaste. Para tu consciente es, wow, estamos celebrando o estamos haciendo algo sin miedo, sin consecuencias. Entonces vayan combinando poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, esta parte de lo que les gusta, lo que aman, con lo que están haciendo. Es como ir diciéndole a tu inconsciente, no hay peligro, ¿ves? Sí lo está haciendo y no pasa nada. ¿En qué se están deteniendo? ¿Por quién me estoy deteniendo? Y algo que les quiero decir que ahorita que me acordé, porque vas a decir, bueno, ya tengo una lealtad y ahora qué hago con ella. No es como nuestro papá, gracias a él estamos aquí, gracias a mi papá, lo hayas conocido o no lo hayas conocido, gracias a él estoy aquí. A lo mejor dices, bueno, a mí me adoptaron, pero hubo ese papá, existió ese papá porque no hubieras nacido, si no, no te tuviéramos hoy aquí presente. Entonces, gracias a tu papá. Honralo,
Hónralo en ti, dile gracias papá por haber puesto ese esperma, por haberme dado la vida, por Los haber potenciales. placer, porque gracias a ese placer nací yo. Gracias. Empieza a darle las gracias a papá, porque gracias a él naciste. Y ahora permíteme hacerlo diferente y que te dé los potenciales, lo que nos decía Carla. Ahora ayúdame a desarrollar los potenciales que me diste, porque papá nos dio los potenciales. Entonces ahora ayúdame a desarrollarlos y la energía se va moviendo. Pero primero honra su energía. Gracias a ese orgasmo que tuviste, porque gracias a esa felicidad estoy yo aquí. Entonces con esa felicidad que se creen mis potenciales para que yo pueda crear. Háganlo. ¿Qué pueden perder? Que esté mejor. Así es, ¿no? Otra forma también de darnos cuenta de la lealtad que podemos tener es de repente evaluar con quién me polaricé yo cuando era pequeño, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi papá era de las personas que él tenían el dinero y lo gastaban, ¿no? Oye, quiero esto, y compraba las mejores cosas y qué sé yo. Y mi mamá estaba en la otra polaridad, ¿no? Que guardar, que no, que mucha plata por aquí. Entonces, claro, nosotros obviamente disfrutábamos de los caramelos o de las cosas que nos traía, de las mejores cosas, frente al otro que no, hay que guardar, hay que hacer esto. Entonces, claro, ¿y qué nos pasó luego? Bueno, a mí por lo menos es como que, ah, no, pero yo también quiero eso bonito y eso no sé qué. Entonces, claro, empezaba como a despilfarrar sin tener como que un ahorro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo vi así y eso también, ahí estoy repitiendo, ¿no? Y si es de manera inconsciente, claro, lo sigo haciendo. Entonces sigo siendo leal a lo que vi. Entonces, otra vez ahí, ok, ¿esto me conviene de verdad? ¿No? Entonces, estar haciéndolo de esta manera, claro, inconsciente, cuando uno ya lo empieza a ser consciente y sabe de dónde viene, es como que dices, ah, ok, aquí hay que encontrar un equilibrio. Porque si yo estoy solamente en dar, en dar, en dar, entonces, ¿cuándo es que yo voy a poder invertir en lo que yo de repente sí quiero si estoy solamente para afuera? ¿No? Entonces es importante también analizar cuáles son estas situaciones que hemos vivido de pequeños con nuestros cuidadores, de qué bando éramos, ¿no? Y por qué. Porque de repente veíamos ciertas situaciones que no nos gustaban y entonces nos íbamos para el otro lado. Y ahí es de repente también donde está nuestra lealtad en este momento, ¿no? Aquí tenemos algunas preguntitas, Cris. Bueno, nos siguen saludando. No se les olvide darle like, suscribirse a la campanita. Acá nos dice Vicky, la obediencia y el hacer todo perfecto eran los mandatos de mi padre. Paso a paso he ido desafiando en conversaciones difíciles conmigo y a la vez con mi padre, el darme cuenta de esto me liberó. Claro, porque también a veces las exigencias, ¿no? Que lo tienes que hacer perfecto, que tienes que tener las mejores notas. Entonces, claro, hasta que uno se permite justamente de repente Pero aquí hay una sobreexigencia, ¿no? Y entonces yo misma, como yo no está mi papá, ¿quién es la que se sobreexige? Uno mismo. ¿Pero por qué? Por las lealtades que yo aprendí ahí, ¿no? Entonces es un poco también esto de interiorizar, de ir parando. Las terapias nos ayudan mucho, el tema también de muchísimo, muchísimo, porque te ayudan, alguien más te puede ayudar a ver, ¿no? ¿Qué es lo que está alrededor de esto? Héctor dice, cuando no se pueden hablar de las cosas, se nos vuelve muy duro cuando uno de los padres muere y uno no tuvo buena relación con ellos. Eso le pasó a mi esposa con su madre, que se la con su propio, no sé. Sí, bueno, cuando ya trascienden nuestros padres o nuestros familiares, siempre va a haber maneras, ¿no? Para eso están las terapias, que en las terapias podemos hacer acompañamientos, ya sea con el padre, pero también en una terapia, ¿no? Porque siempre va a estar todavía la energía. Y cuando es una madre, pues la madre siempre va a estar conectada con nosotros, siempre. Pero Somos 9 meses con ellos. sí se puede, Héctor, porque con mi papá, cuando fallece, se quedó mi mamá que no tenía una buena relación, híjole, era horrible. Y con el trabajo que hemos hecho, que me han ayudado a hacer, híjole, ahora ya acompañé a mi mamá al doctor, entonces Sí se puede, sí sí se puede hacer diferente. Fernando dice, buenas noches desde Oaxaca, México. Lilian, hola hermosa, saludos desde Argentina. Qué bonito. Janet, desde Belice, qué bonito, Belice, bendiciones para todos. Somos internacionales hoy, súper internacionales. Héctor,
El padre la humillaba delante de sus hermanos y ella está en terapia trabajando sus heridas. Sí, lo mejor cuando tenemos este tipo pues de heridas es trabajarlas, ¿no? Es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos, porque de esa manera ya vemos el mundo diferente, ¿no? Integramos todo esto que no lo pudimos integrar en su momento y vemos el propósito, ¿no? Y vemos también todos los beneficios que sí tuvimos a pesar de esto, ¿no? En mi caso, o sea, tenía, creo que la disciplina, la independencia, también es lealtad para ellos, ¿no? Pero ya ahora la sé cómo utilizar, ¿no? Ana dice, en este momento volví a vivir con mi mamá y estoy ocupando el papel de mi papá, que ya murió. Es difícil esta situación. Sí, bueno, ahí, ¿tú qué le recomiendas, Cris? El árbol genealógico. Empieza a ser tu árbol, pero empieza a poner todo en orden, porque tu casa es un desorden. Y en tu consciente, en tu mente empieza a decir, yo soy tu hija, no soy tu esposo. Yo soy tu hija, no soy tu esposo, no soy tu mamá, no soy tu abuela, no soy nada. Yo soy tu hija. Empieza a creértelo, yo soy tu hija. O sea, así me dicen mucho tus guías, que tú te pongas en el papel de yo soy tu hija, no soy tu esposo, no soy tu papá, no soy, porque él está como una parte muy, muy paterna, muy, muy fuerte, tu mamá, pero hablan donde dicen que te lo creas, yo soy tu hija, que sea tu mantra, yo soy tu hija, yo soy tu hija, yo soy hija de, mi papá es tal, mis abuelos fueron tal. Pon ese orden. Primero ponte ese orden en ti. Créetelo tú, que tú eres la hija. Y eso te va a ayudar mucho con ir poniendo límites. Ok, Ludi nos dice buenas noches, gracias por la invitación, saludos desde Colombia. Pati dice, ¿qué sucede cuando el padre no trasciende a ser esa imagen de valor, autoridad, valentía y es todo lo contrario? ¿Qué Aquí opinas? viene la parte de mamá, ¿no? Mamá terminó siendo la autoridad. ¿Y a quién le estás siendo leal? A mamá. A mamá. Entonces, ¿dónde estás tú? ¿No? ¿Dónde te encuentras tú? Cuando, a pesar de que él está en la parte masculina, es como si tú le regresaras. Tú en un acto psicomágico, que podrías hacer esto me lo enseñan contigo, haz un acto psicomágico donde regresas el poder a papá, donde le regresas al poder, el orden, fíjate, nos estaban hablando de orden, le regresas a papá su poder, a tu mamá donde le corresponde y tú como hija, pero es devolverle, me hablan mucho de devolverle el poder a tu papá. Haz un acto psicomágico donde pones a lo mejor un muñequito, de esos que hacen mucho las constelaciones, ¿no? Pongo a papá, pongo a mamá y pongo a yo, y es este acto, te devuelvo el poder, te devuelvo tu lugar, te devuelvo lo que le tengas que devolver. Eso te va a ayudar mucho, sobre todo por tu consciente, porque los actos psicomágicos es eso, creer que papá ya le devolvió. Y le das las gracias. Gracias, papá, por todo lo que hiciste por mí. Gracias, mamá, por lo que hiciste por mí. Porque gracias a ustedes estoy hoy aquí. Pero haces ese acto psicomágico. Me hablan mucho de devolverle lo que le corresponde a tu papá. Importante, ¿no? Importante tener nuestras familias en orden, ¿no? Nosotros somos los hijos, ellos son los padres, los ancestros, y si tenemos descendencia, igual, cuando nos ponemos en los lugares de otros, ocurren justamente estas, digamos, desórdenes en la familia que luego nos llegan de repente a trancar proyectos, a no hacer lo que nosotros, de repente nuestras empresas no progresan, ¿no? Porque ahí está el desorden. Entonces siempre también hay que ver eso, ¿no? Ana nos dice, todavía no identifico mi lealtad. Bueno, es cuestión de irnos haciéndonos las preguntas, ¿no? Viendo nuestros patrones de repetición, qué es lo que no me sale bien o qué es lo que me sale bien también, ¿no? Y aprovechar las lealtades en las virtudes y habilidades que nos han heredado también, ¿no? Pilar nos dice, y cuando no se conocieron los abuelos y no nos hablaban de ellos, y quien manejaba la autoridad es la mamá, ahí que se puede entender con la lealtad. Están en la otra polaridad, nada acá es coincidencia, ¿no? Eso es seguramente lo que ha sucedido en muchas de nuestras familias. Cambian los papeles, cambian los roles, y de repente quien ocupó el papel de papá era mamá, por la energía que tenía en ese momento, ¿no? Entonces puede ser la lealtad con ella. La lealtad en realidad la tenemos con nuestros padres, pueden ser incluso con nuestros abuelos, ¿no? Un tip que pueden tener, que pueden ver es de repente rasgos físicos, a quién se parecen, qué nombres tienen. Por ejemplo, yo tengo el nombre de mi papá,
¿no? Tengo el oro de mi papá, de mi mamá, de mi bisabuela. Entonces, ¿a quién le estoy siendo leal? Ahí es un tip también que podemos utilizar. Antes también se utilizaba un poco la fecha de cumpleaños, de nacimiento, pero eso hay que agarrarlo con pinzas, porque es más es el tema de resonancia, ¿no? ¿A quién me parezco yo también en forma de ser? De repente tengo una tía que soy muy parecida, de repente tengo mi abuelo que era igualito a ti, te dicen, ¿no? Entonces, cuando te van diciendo esas pistas, también por ahí pueden ir las lealtades. Y cuando no se han hablado, igual, cuando uno está preparada, la información va a llegar, no se preocupe. Sí, pero pongan mucho, mucho orden, traten de hacer su árbol genealógico y ahí es donde empieza a poner mucho orden. Les digo porque aún estamos trabajando con el árbol y irían de ver nuestros árboles, les vamos a poner la foto de un árbol de pasado y ahora del principio, cómo le hemos ido poniendo orden, precisamente por eso, porque se le quita autoridad al papá, la mamá lo hace a un lado, los secretos de los abuelos donde no queremos hablar de ellos porque hubo mucho dolor. Entonces, estos actos psicomágicos les ayudan mucho. Entonces, vamos haciéndolo de poco a poquito. Aquí nos dicen, ¿cómo se puede romper una lealtad o mandato? Si mi bisabuelo dejó toda la herencia a los hijos, hombres de su familia, y a mi abuela y las hijas mujeres no. Wow, eso está bueno. Ay, perdón, eso está buenísimo. Por favor. Porque es que me encanta porque creo que apenas vimos esa parte cuando empezamos a hacer sanación en el clan. Digo, Adriana, aquí sí te recomendaría esta parte de la terapia de clan familiar con árbol genealógico para poner este orden. ¿Qué pasa con los hombres cuando dejan esta herencia? A las mujeres es peligroso tener dinero, porque si una mujer tiene dinero puede morir. Algo arriba pasó porque hay mucho peligro, entonces la mujer no debe de haber. También la parte del machismo, ¿no? Pero siempre es arriba. Algo pasó arriba con el tatarabuelo, ha de haber sido algo ahí, o con el mismo bisabuelo, de no puede tener dinero mujer porque puede ser abusada, o puede ser, le pueden robar, le pueden ultrajar, le pueden hacer algo. Entonces, por eso es que la Pueden mujer no incluso tiene asesinar. derecho. ¿Mandé? Sí, sí, sí. Sí, pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces la idea es poner siempre orden, porque ahí están los secretos, ¿no? Porque no es normal, bueno, no debería ser como que normal esto. Entonces, cuando hay unas cositas así medias extrañas, uy, aquí hay que poner un poco de orden. Sí. Pero todo se puede solucionar, ¿eh? Luz nos dice, hola desde South Carolina, gracias por darnos tantos conocimientos, Dios les bendiga, gracias Luz. Otra Luz nos dice, muchas gracias por tan interesante tema. Filaida nos dice, buenas noches, saludos desde Venezuela, ay, Venezuela. Ana Milena nos dice, fue muy importante, perdió esa imagen cuando nos enteramos que él era infiel a mi mamá, fui grosera con él, perdió la autoridad, no nos apoyaba económicamente. Sí, pero ¿qué crees? Aquí te tengo una mala noticia, porque cuando desterramos a papá, y no quiero saber nada de papá, no quiero su energía. Entonces, ¿cómo está tu energía ahorita? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo tener mis proyectos? ¿Puedo concretar? Muchas veces cuando tenemos el dolor de papá, no quiero nada de papá, no quiero saber nada de él. Y cuando no queremos saber nada de él, no podemos poner ni límites. Y no te digo que te reconcilies con tu papá, pero sí te reconcilies con su energía, con lo que significa la energía de papá. Entonces, aquí muy probablemente donde está tu lealtad es hacia mamá. Tengo que proteger a mamá, tengo que cuidar a mamá, tengo que cuidarme yo de que no me hagan daño. Entonces hablan mucho de sabotearte a ti mismo, a lo mejor hasta de una pareja. No quiero que me hagan daño, no quiero esto, no, o sea, como que tú misma rechazas, es como si te pusieras repelente. Te pones repelente para rechazar muchas cosas. Aquí hay una lealtad muy fuerte con tu mamá porque tu mamá te salvó la vida. Entonces, reconcíliate con la energía, no con él, pero sí con su energía para que tú puedas lograr todo lo que tú quieras. Acuérdate, gracias a él estás tú aquí. Independientemente de lo que haya hecho, estás tú aquí gracias a él. Y tú lo escogiste como papá. Eso ya lo hemos visto cuando hemos hecho regresión de vientre. Entonces, trata de reconciliarte con él y de bajarle esa lealtad a mamá, porque tienes muy fuerte tu lealtad hacia tu mamá. ¿Cómo estás con el dinero?
cómo estás con esta parte de la abundancia, cómo estás, me enseñan así como si fuera el chorro del agua, se te está yendo el dinero por las manos. Entonces, trata de hacer esa reconciliación con él, te va a ayudar mucho en tu proceso que estás viviendo ahorita. En mi Clau nos dice, con usar un color o un tipo de ropa que uno usa en la familia, sí, por ejemplo, ¿no? Nos individualizamos, ¿no? Gracias, gracias, gracias. Martina dice, yo hice un trabajo con mi papá y me hicieron bajarlo del altar donde lo tenía y mágicamente empezó a ver todos los defectos de mi esposo, que también lo tenía en un altar, pero creo que es más alto. Bueno, Sí. así vamos cambiando nuestras percepciones, ¿no? Que finalmente son eso lo que tenemos que ver, ¿no? Cambiar nuestra percepción. Cada familia va a tener una percepción súper diferente, ¿no? Para mi familia de repente, no sé, esto es un lapicero, para otra familia será un resaltador. Entonces, claro, todas esas percepciones finalmente tenemos que llegar a algo objetivo y cambiar esa percepción de lo que causó dolor arriba. Entonces, eso es lo que hacemos justamente en terapia, ¿no? De repente arriba se vivió con mucho dolor, porque tampoco tenían las herramientas, pero muchos años más abajo, nosotros con herramientas y encima habiendo hecho terapia, ya podemos ver las situaciones de otra manera. Y recordemos que ver a nuestros padres también de manera inocente, ¿no? Siempre hay una intención positiva detrás del acto que están realizando. Nosotros no sabemos qué. Nosotros no podemos, si vemos solamente a este nivel, no podemos ver lo que está haciendo la otra persona, pero si yo subo un poquito y veo desde otra perspectiva, entonces mi percepción seguramente va a cambiar porque no sé qué sucedió. Es como no saber qué está pasando, por ejemplo, con el vecino, ¿no? Yo no sé, yo no puedo juzgarlo y decir, no, es un tal por cual, porque yo no sé lo que está pasando en esa casa. Entonces, lo mismo no podemos juzgar mucho peor a nuestros padres, ¿no? Ancestros, porque no sabemos qué es lo que les tocó vivir. Y que seguramente nosotros en su lugar, como dicen en las constelaciones, hubiéramos hecho lo mismo. Sí. ¿No? Lina dice, mi padre fue un ser maravilloso, nunca levantó su voz, nunca fue un hombre violento, partió hace muchos años y siempre lo extraño. Mi madre también fue muy buena, aunque ella nos marcó los límites. Claro, aquí también cambiaron los roles, ¿no? Pero siempre va a haber energía masculina y femenina en nuestros cuidadores, ¿no? Ya sea papá, mamá, mamá, papá, nuestros abuelos o quien nos haya tocado cuidar, ¿no? Pero van a estar presentes, ¿no? De una manera u otra, ¿no? Nos dice, sí, ocupar puestos que no corresponden nos bloquea el camino. Así es, sí. Dice Lilian, con meditación logré darles las gracias por todo lo que hicieron por mí, fueron muy buenos padres y abuelos, llevo el nombre de mis 2 abuelas y les doy las gracias. Sí, pues claro, ahí están las lealtades también, ¿no? Y claro, es importante agradecer, ¿no? Agradecer y tomar los potenciales, porque justamente, seguro por los nombres, algo nos están brindando los ancestros, ¿no? En estos casos. Gracias por este programa tan bello, gracias, bendigo el bien de tus vidas, gracias. Doris nos dice, ¿cómo se reconcilia con la energía? Integrándola, ¿no? Aceptándola. Yo recomiendo terapia para eso, pero si es que uno quiere hacerlo solo igual, ¿no? Es como que entender un poco más lo que estaba hablando antes, ¿no? Mirar hacia arriba y es como que verlos inocentes, ¿no? Porque yo no sé qué sucedió realmente para que mi ancestro vaya a actuar de la manera que actuó. De repente para mí, si yo lo veo desde este nivel igual, no, es una persona malísima, pero si yo lo veo desde otro plano, es porque hubo algo más, ¿no? Entonces, no, y espérame, deja decirles algo rapidísimo. Básicamente dicen otra vez cómo reconciliarse con la energía. Entonces, sí, aquí les quiero contar un poco de mi historia. Cuando mi papá era así como, no te dediques a esto, es una secta, ¿qué te pasa? No puedes hacerlo. Digo, eso ya lo he platicado en otros live, ¿no? Pero quiero contarles esto rápido. Cuando mi papá fallece, yo ya no me puedo dedicar a esto. Antes me escondía, porque no iba a su casa, ¿no? Y falleció, ya me podía ver. Entonces dije, sopas. Ahí estaba una lealtad con mi papá, porque yo no me podía dedicar a lo que yo amo, porque era peligroso, porque dedicarme a esto podía morir. Hice mucha terapia, la verdad sí les recomiendo mucho esta terapia, mucha sanación, mucho todo. Y en muchas canalizaciones me decía, extrañame a mi papá, te doy permiso, yo hice esto, pero yo no lo creía. Decía, ¿cómo mi papá me va a dar permiso que me dedique a lo que me gusta? Si él siempre me dijo que no. Yo seguía que no y que no. Y dije, guau. Y
Sí hay que hacer tema de sanación porque hay mucha cosa dentro que no te permitía verlo. Hasta que hago una sesión y yo dije, bueno, a ver, ok, yo canalizo seres fallecidos y yo no quería canalizar a mi papá, ¿no? Yo decía, yo iba con alguien más, siempre iba con alguien más porque no lo quería hacer yo. Y dije, ok, cuando haces este acto de verlos inocentes, les das el regalo de la inocencia, pero desde el corazón. Desde el corazón lo tienes que hacer, si no, mejor ni lo hagas porque no te va a servir. Pero lo haces desde el corazón donde dices, papá, mamá, abuelo, quien sea, quien te haya hecho daño, quien necesites, en este caso pues estamos hablando de papá, te doy el regalo de la inocencia. Entre en esta parte de meditación, traigan la energía de su padre, traigan la parte de te veo como inocente, te regalo el don de la inocencia y ahora permito integrar la energía en mí. Y sientes como, o te visualizas como quieras, que esa energía entra a tu cuerpo. Y le dices a tu cuerpo que la acepte, le dices a tu ADN, a tu cabello, a tu piel, a tu energía, que se hagan una, que ahora puedes trabajar con esa energía y que te ayuden a sacar los potenciales. Integra la energía, le dices a tu cuerpo que pueden integrar esa energía. Es como cuando te vas a echar la crema y dices, sientes lo suavecito, lo sientes en tu piel, así sientes la energía. Pero primero tienes que hacer este trabajo de ver inocente a papá. Si no, tu realidad, tu inconsciente, tu consciente no te va a permitir integrar la energía masculina, la energía de papá. Y si te quieres ver mejor, ve inocente a todo tu clan masculino. Porque como dice, ya nos dijo Carla, ¿no? Eso, ellos tenían que haberlo hecho de esa forma. Eran sus recursos que tenían en ese momento. Buenos o malos, no lo sé. Yo no estuve en sus zapatos. Yo cometí muchos errores que siempre me estuve juzgando y juzgando hasta que dije, ay, ya, no tenía opciones y si las tenía no las vi, ¿no? Y fue como empecé a entender a mis papás por qué actuaron así, cuando dejé de juzgarme a mí misma por todos los errores que he cometido. Entonces, dales el regalo de la inocencia. Tráete a tu clan, ponte una velita, ponte un vaso de agua, flores, incienso. Dales un ritual. Esta parte son cosas psicomágicas, pero no tienen ni idea la fuerza que tiene. Yo lo hice y no tenía idea cómo me cambió la vida. Les di el regalo de la inocencia a mis papás, a mis abuelos, a esa persona que una vez abusó. O sea, todo eso lo tuve que trabajar y ahora le permito a mi cuerpo, a mi ADN, a mi energía que se integre una sola. Y nos cuentan en los comentarios cómo les fue, si lo hicieron. Sí. A ver, aquí nos dice Jenny, hola, buenas noches. En la familia nunca se habló sobre la adopción del hermano mayor. Yo lo descubrí, le pregunté a mi mamá y ella lo negó. Me dio coraje, ahora no sé qué hacer. Ella ya falleció. Bueno, es también cuestión de poner orden, ¿no? El tema de cuando hay a veces hijos o niños que han sido adoptados y que no los comunican, el niño ya joven o ya adulto puede tener pues problemas a veces psicológicos o de comportamiento porque obviamente la biología está diciendo otra cosa, ¿no? Entonces es importante sacar estos secretos sin juicio, ¿no? Porque, claro, yo entiendo que muchas veces hay pues dolor detrás de eso o que no queremos decir a la familia, porque no se sabe, ¿no? Finalmente, cómo es que llegó este nuevo integrante de la familia, pero acuérdense que en la realidad todo es perfecto, ¿no? Esa persona que fue adoptada es perfecta, calza perfectamente en la familia, porque seguramente ha tenido algún tema similar o alguna historia similar con todo el resto del clan familiar. O sea, sí pertenece ahora, ¿no? Sí, ya lo tienen que incluir. Sin embargo, sí es bueno hablarlo, sacarlo a la luz, sin juicio, desde el amor y decir, bueno, él también él es parte de mi familia, eres mi hermano mayor, te considero mi hermano mayor y perfecto, ¿no? Entonces, si se puede en algún momento llegar a la información y si no, también hacer actos de psicomagia, pero ya traerlo al consciente. Bueno, si mamá ya está fallecida, no hay problema, igual podemos verla inocente, como nos ha dicho Cris. Importante que se sepa, ¿no? Que se sepa y que se hable, pero otra vez sin juicio, ¿no? Y para hacer eso a veces es necesario terapia,
pero sí, destapar los secretos yo creo que es lo mejor, ¿no? En esta época sobre todo, que todo está saliendo a la luz, el querer guardarlo nos trae más conflicto, ¿no? Y, ay, no puedo decir esto, no puedo decir lo otro, y ahí es donde estoy con todas las emociones me da revueltas. En cambio, si ya todo el mundo lo sabe, es como que ya sí, de repente va a haber dolor en un inicio, porque sí, no creo que sea tan fácil, pero luego es como que, perfecto, ya has estado viviendo conmigo toda la vida, o sea, ¿cómo no te voy a considerar miembro de mi familia, mi hermano, lo que tenga que hacer, ¿no? Y una Entonces, cosa antes, Jenny, antes de que envíes de comentario, si mamá lo negó, pudo haber dolor, que mamá no quería decirlo, porque no quería causar un dolor. Entonces muchas veces se callan para evitar, me evito el dolor o le evito el dolor. Y otra cosa que es una pregunta que me están dejando para ti es, ¿está afectando en algo en este momento en tu realidad? Hay que hacer algo. Pero si no te está afectando y tu hermano ya sabe, es como dices, solo lo pongo en orden y ya no pasa nada. No te enfrasques en algo que no te está lastimando, no te está doliendo. Ve a mamá inocente, porque mamá, si no lo aceptó, es no quiero causar un dolor. Entonces, algo por ahí le causaba mucho dolor a ella que lo evitaba, o le evitaba el recordar. Por eso no lo quería hacer. Pero igual, si tu hermano lo sabe, no pasa nada. sí. Analia nos dice, hola. Wendy, ¿qué es lo que pasa cuando papá siempre le da a otras personas, pero no a sus hijos? Es generoso con otros. Eso no es coincidencia. A ver, Cris. Presente, Wendy, ¿qué chicos están todos en mi familia? ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros somos iguales. Nosotros a los demás les damos, sí, te compro y esto, y cuando el hijo pide algo o esto, no tengo dinero, no puedo, no tengo tiempo, no esto. Aquí lo importante es hasta dónde quieres hacerlo tú. Vuelvo a repetir, yo sí lo he trabajado mucho en sesión, no sé, 2, 3 años llevo trabajando ya estos temas en sesiones, pero hacerlo consciente cuando tú haces esto y esto me lo hizo mi hermana, ay, tú ayudas a todo mundo menos a tu familia, ¿ya te parece a mi papá? Sopas, o sea, ni siquiera sabía que lo estaba haciendo, ¿no? Y dije, bueno, pero voy a hacer lo mismo que mi papá, voy a mantener a mis hermanos, voy a mantener a mi mamá, voy a mantener esto para quitarle a mis hijos. Ahí ya fue mi juicio hacia mí, mi conciencia hacia mí. Ok, tengo esto, ¿cómo lo voy a dar? ¿Se lo voy a dar desde el amor a mis hijos? ¿Primero están mis hijos? No, primero estoy yo. Empecé a darme a mí, porque le daba a todo el mundo, para que todo el mundo me quisiera, para que no tuviera pretexto de abandonarme. Por eso es que mi papá daba eso, para que mi papá no lo abandonaran, porque él sufrió de abandono. Y creo que se pasmó, No, porque no, no, te escucho. en mi pantalla sí. Mi papá sufrió de abandono, que por eso daba mucho. Le daba mucho a todo el mundo menos a sus hijos. Nosotros sufrimos de mucha carencia. Mi papá fue de mucho dinero y sus hijos sufrían de carencia. Entonces, cuando yo descubro que mi papá tenía esa herida de abandono tan fuerte y yo estaba haciendo lo mismo, dije, ok, entonces empiezo conmigo. Me empiezo a comprarme ese chocolatito, me empiezo a comprarme ese juguito, me empiezo a comprarme esto, empiezo a invertir en mí. Y entonces las cosas empiezan a cambiar de poco a poco. Cuando lo hice consciente de que yo daba a los demás porque no quería que me abandonaran. Así que ahora no tiene pretexto y me va a seguir queriendo porque yo la consiento. Claro. Además se iba y yo hacía corajes, ¿no? Eso me Claro. pasaba. Entonces dije, bueno, pues mejor invierto en mí, empiezo a invertir en mí. Y entonces esa percepción empezó a cambiar poco a poco. Inténtalo, porque Claro. ya lo viví en carne propia. Claro, muchas veces ponemos el dinero como si fuera amor, ¿no? Y Sí, necesitamos darlo para que nos quieran, para que nos vean, para que nos reconozcan, ¿no? Entonces también, o sea, nada aquí es coincidencia, ¿no? Nada. conocen Sí. de mí. Sí, Ana también dice, ocupé el lugar de mi padre cuando mi padre se fue. Bueno, ya sabemos que tenemos que poner orden. Mi padre fue violento con mi madre y con los hijos, ayudó mucho a extraños, ¿no? Mamá toleró esto, me trataba sexualmente, bueno, sí. El tema de no avanzar es sanarlo, ¿no? Es integrar. En estos casos yo sí recomiendo mucho la terapia,
Porque una vez que nosotros ya lo hacemos consciente, tenemos que tener como esos circuitos que nos permitan dar el siguiente paso para ir al siguiente peldaño, ¿no? Porque estamos con las ideas, con los pensamientos o con ya la toma de conciencia, pero está acá, solamente en el mismo bucle, una y otra vez. Entonces, justamente cuando voy a terapia es cuando me dan como hago este circuito en mi mente, en mi lógica, digamos, y puedo salir de ese bucle de repetición y ya poder un poco, ¿no? Hacer otra cosa diferente. También importante que cuando voy a terapia es para hacer algo diferente, no es porque me van a decir, sí, mira, tú tienes que ya integrar a tu papá y voy a seguir con la misma, pero mi papá era así, que mi papá, que entonces no, no funciona la terapia de esa manera. Es importante hacernos, ya salir de modo víctima y hacernos responsables. Una vez que vamos a terapia, no es como que, ya salgo de terapia y hago lo mismo que antes de ir. No sirve de esa manera. Sí, además, Ludi, te voy a dar un consejo. Esa lealtad es hacia tu mamá. Tu mamá aguantó, tu mamá soportó golpes, humillaciones y todo lo demás. ¿Qué pasa? Tú tienes que aguantar. A pesar de que dices tú, yo ya los perdoné, pero estás aguantando. Porque si haces algo diferente para avanzar, para ser exitosa, le estás haciendo desleal a mamá. Entonces no avanzo. Mi abuela no disfruta, mi mamá no disfruta. Entonces, ¿cómo crees que yo hacía el poder disfrutar? Me cuesta mucho disfrutar algo porque no le quiero ser desleal a mamá. Si le soy desleal a mamá, mamá sufre. Yo no quiero hacer sufrir a mamá en mi inconsciente. Entonces, como mamá toleró mucho esto, fuiste maltratada sexualmente, pero aún así está la culpa, está esa parte dentro de ti. Si yo disfruto, si yo soy exitosa, si yo puedo más, le soy desleal a mamá, porque mamá me enseñó a aguantar, a quedarme callada, a quedarme quieta. Y si me muevo es peligroso, me pueden volver a maltratar. Entonces, sí te recomiendo la terapia. Bueno, también nos dice, tengo el nombre de mi abuela paterna, pero no sé nada de ella. Bueno, cuando uno está listo, la información va a llegar, no se preocupen por eso. Además, Cero. estas sanaciones, por ejemplo, que hace Carla con el árbol genealógico, toda la información llega. Yo se los digo de experiencia. Sí. Filaida nos dice, cuando yo era pequeña mi padre nos abandonó y cuando tenía 17 años lo conocí y cuando lo vi no le hablé y esa vez que lo vi y cuando me enteré que había fallecido me sentí culpable. ¿Qué le puedes decir a Filaida, Cris? Si te sentís culpable porque no aprovechaste el tiempo que estuviste, te sentís culpable por odiarlo, por no quererlo, porque a pesar de que llegó contigo, tú no lo quisiste amar, pero está bien no quererlo, está bien no sentirlo parte de ti, no te juzgues, no te culpes, no hagas esta parte porque duele más. Ellos cuando fallecen saben que todo es perfecto, que la vida fue perfecta. Entonces, solo haz otro acto psicomágico que nos dicen contigo, es hazle esta carta a papá donde tú me hiciste, talala, dile todo lo que quieras, o sea, no te limites, ¿eh? Si le vas a poner groserías, tú pónselas, pero desahoga lo que sentiste. Y después, hasta la culpa que estás sintiendo. Y después le agradeces esto. Gracias porque por aquí estoy, por esto, por todo, por esto, por lo que tengas que agradecerle. Te honro, te bendigo y te dejo ir para que dejes de sentir esa culpa. Papá sabe que estuvo perfecto. Ellos no sienten ese dolor o no sienten ese odio hacia nosotros. Esa es la magia de los seres fallecidos y que siempre nos indican que aquí en esta existencia tenemos que aprovecharla lo máximo, porque ellos ya no pueden hacerlo, pero nosotros sí. Entonces escríbele esa carta a papá. Si puedes una fotito, te trae su energía, lo que necesites tú para traer esa emoción. Tráela, sácala y deja de sentirte culpable, porque dice que no tiene nada de qué perdonarte. Dice, no tengo nada de qué perdonarte porque la vida fue perfecta. Dice que él te amó mucho, más de lo que tú crees, pero el mejor regalo que te dio fue haberse ido, porque no era el hombre que ustedes creían. Muchas veces hacen eso, mejor se van para que nosotros tengamos una vida mejor. Solo hay que entenderlo, lo que nos decía Carla, ¿no? ¿Desde dónde está ese regalo? Ese regalo atrás de esa culpa, de eso que vivió. Pero dice que no tiene nada que perdonarte.
Mira, seguramente también es algo parecido con María Beatriz, que dice, muy buenas noches, mi padre murió cuando tenía 15 días de nacido. Wow. Aquí donan mucho la energía. Es como él vino a que tú llegaras. Fue su misión. Pero contigo es diferente. Él dice que él está muy presente contigo, te ha visto crecer, te ha visto desarrollar tus proyectos y todo, te ha visto como llorando, haciendo berrinche, enojada. Me enseña como, no sé si te dedicas al diseño, al dibujo, como si tú estuvieras aquí y estuvieras haciendo ese berrinche. Pero ellos cuando son seres fallecidos los podemos usar a nuestro favor. Su energía. Háblala. Yo le digo a mi papá, ok, papá, ayúdame con esto porque yo ya no puedo. Échame la mano, o sea, tus influencias allá arriba. Bueno, yo le hablo así, ¿no? Ayúdame. Él está contigo y te puede ayudar. Él vino con esa misión para que tú nacieras, para que tú nacieras. Él era su misión. Tú tenías que llegar. Ahora háblale y integra esa energía. Te va a ayudar y te va a cambiar mucho la vida cuando empieces a traerlo. Oye, Carlita, yo creo que vamos a hacer un live donde hagamos canalizaciones de seres Creo fallecidos que sí, para ustedes de que llegan un montón, ¿no? Nos dejan en los comentarios si quieren que hagamos una canalización de seres fallecidos con todo el amor, con todo el gusto, se las vamos a programar. Pero nos dejan en los comentarios. Sí. Mira, vamos a ir respondiendo las últimas preguntas porque ya nos hemos pasado de la hora. Bueno, Pilar nos dice, tengo otra pregunta. Después de 50 años nos enteramos que mi hermana menor no era hija de mi papá. ¿Qué pasa con la lealtad de mi hermana a mi papá y a su papá biológico? Bueno, es cuestión de poner en orden, ¿no? Ella tenía dos, bueno, siempre tenemos papá biológico, siempre. Entonces, importante reconocerlo. Por ejemplo, una forma de reconocerlo es hacer estas cartas, pero también puedes hacer en tu árbol, ¿no? Si yo no sé, tengo mi papá biológico y tengo el papá que me crió. Entonces, integrar esas energías y las lealtades, seguramente tu hermana puede tener la lealtad tanto a su papá biológico como al papá de crianza, ¿no? Entonces, igual reconocerlas, generalmente las lealtades, bueno, más fácil las vamos a agarrar obviamente de la persona con la que hemos vivido, sin embargo, como son herencias emocionales, también puede que tenga la lealtad a su padre biológico, ¿no? Entonces es cuestión de investigar un poquito, de ver, de darnos también el permiso, ¿no? De investigar en nuestra familia, de aceptarlos, de integrarlos, ¿no? El mensaje final, ya para ir cerrando, es darnos el permiso y la libertad de hacer nuestra propia vida, ¿no? De hacer este proceso de individuación que de repente no lo hemos podido hacer antes. Y ser nosotros mismos, expresar nuestros dones para los demás, para nosotros mismos primero, ponernos primero como prioridad y luego también compartirnos, ¿no? Desde nuestra esencia. Justamente hemos venido para eso, ¿no? Pero si seguimos en el clan familiar como un pegote ahí, no lo vamos a poder hacer. Entonces, es honrarlos a ellos y por eso voy a vivir mi propia vida, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y para ir ya cerrando, hoy, por favor, suscríbanse, pasen la voz. Dice, aquí nos dice Eiko, si llegamos a los 500 suscriptores, lanzamos el live de mediunidad. Así que pasen la voz a todos. ¡Wow! Ponle en los comentarios que se vea. Sí, aquí está. Suscríbanse y pasen la voz. Si llegamos a los... ¡Ay, este escalofrío me dio! ¡Ay, chicos! Pues ayúdenos a llegar a los 500 y hacemos esto y nos traemos a más porque en Terapeutas 88 tenemos mucha gente que canaliza. Entonces, digo, Ico es una de ellas también aquí presentes. Te agradezco. Pero, wow, estaría súper padre. Entonces, no se le olvide darle like, por favor, déjenos sus comentarios y suscribirse. No se pierdan, híjole, toda esta semana, todo este mes, todo lo que estamos subiéndoles con mucho amor. Y ya se viene una sorpresita para... ¡Ay, sí! Sí. Preparen 5 de agosto en su calendario, pártenlo porque viene el congreso, festejando nuestro primer año como terapeutas 888 Infinito. Vamos a darles este congreso con mucho amor, que los estamos preparando. Híjole, no tienen idea de todo el amor que les estamos poniendo para poderles entregar. Es como un cóctel de sanación, entonces va a estar súper padre. Aparte, en 5 y 6 de agosto
porque va a estar increíble. Entonces, chicos, no se lo pierdan. Ya les iremos mostrando los detalles del congreso, cómo va a estar, qué van a encontrar, qué van a ver. Ay, no, es nuestro primer año, entonces, súper emocionado. Bueno, antes de terminar, vamos a sacar una cartita, aquí tengo mi oráculo, y nos dice Zeta Galáctica, Matriz Divina. Wow, El número es el 24, ¿no? Que justamente es el diseño de mis circuitos. Vamos a darle una leidita y luego nos vamos despidiendo de ustedes. Igual, todas sus preguntitas que hayan quedado, por favor, déjenlas que nosotros las podemos leer después, ¿no? Y dice, la matriz divina, la intrincada complejidad de la vida. Es posible que hayas estado pensando y actuando como si fueras el único en el sueño creando tu vida. La Zeta Galáctica aparece como un recordatorio juguetón y potente al mismo tiempo de que necesitas ponerte al día con todo tu poder superior. Ahí van nuestros padres. Las leyes universales no son solo para tu beneficio. La ley de la atracción no solo existe para proporcionarte el resultado que deseas obtener. Entonces, está intrincadamente entretejida en la vida. Es tanta su complejidad que la mente humana no puede comprender todas las partes implicadas. Así que hay que ver un poco más allá de lo que ya sabes. Hay que investigar un poquito. Y recuerda que tus sueños y deseos son escuchados. Es una invitación para la fe, para la confianza. Cualquier intención que sostengas conscientemente, con esperanza y fe, se manifestará primero en los reinos invisibles. Tanto si puedes ver cómo se trabaja, puedes ver cómo se trabaja, también como si no. Entonces, dice, los resultados más bellos se están gestando en este momento, no solo para ti, sino para el mayor beneficio de todos los seres. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado o los que nos van a ver en diferido. Acuérdense de poner sus preguntitas y ya saben, 500 suscriptores y tenemos el live de mediunidad. Muchas gracias por la paciencia, por el tiempo, por sus preguntas, por la participación. Nos encanta tenerlos, nos encanta participar con ustedes. Híjole, sí, vamos a hacer regresión de vientre en el Congreso, entonces, wow, vamos a hacer canalizaciones. Wow, se vienen muchísimas sorpresas en este Congreso. Chicos, no se lo pierdan, agenda en 5 y 6 de agosto. Ve, yo canalizo cómo puedo aprender a servir. Wow, vamos a lanzar un curso de eso, mira. Sí. Muchas gracias por el amor, la paciencia. Wendy, vamos a tomar en cuenta tu pregunta. Solo déjate guiar. Dile a tus guías que estás lista para hacerlo y ahí van a estar. Te van a dar. Dicen que solo se te tiene que quitar el miedo a poder canalizar un ser fallecido. Y ahí está. Así de simples. Chicos, muchas gracias, muchas bendiciones, a donde quiera que estén, que sus angelitos y sus guías los cuidan y los protegen, y que les caigan lluvias de bendiciones, de oro, de miel. Solo abran las manos para recibir toda esa abundancia que tienen ahí. Recíbanla. Un beso, un abrazo. Gracias, Carla. Un abrazo hasta Perú. Gracias. Todo el mundo. Ya saben, inscríbanse, pásenle la voz a sus amigos. Chao, chao. Dale like.